Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. 5 minutos para las 11 de esta noche. La migración venezolana, qué tema este, qué actual y cómo presiona, cómo se hace notar. Claro, es una gran crisis, ha alcanzado cifras sin precedentes y ha generado reacciones en otros países. Son Brasil, donde su mandatario, Michel Temer, ordenó movilizar al ejército para proteger la frontera con Venezuela. Temer indicó que el objetivo de la medida era ofrecer seguridad a los ciudadanos brasileños e inmigrantes venezolanos y anunció que buscará ayuda internacional para enfrentar este éxodo que calificó como una amenaza para la armonía de América del Sur. La capital del estadio de Roraima, en Boavista, tiene unos 320.000 residentes que ahora conviven con cerca de 30.000 venezolanos. Mire usted la proporción. Casi 2.000 de ellos en situación de calle, además. Una realidad que ha aumentado la tensión entre los habitantes. Este martes, el presidente de Venezuela, muy acorralado por esta situación que afecta a muchos países, en Chile, muchos venezolanos, en Perú, en Brasil, es decir, esto ocurre en toda nuestra región. Bueno, Nicolás Maduro llamó a sus compatriotas a volver a su país. Claro, lo dijo de una manera bastante agresiva y ofensiva. Dijo, déjense de limpiar baños y vuélvanse a su país. Muy descalificatorio contra las personas que trabajan haciendo baños, que no tienen nada de malo, es lo más digno que puede haber, y además desconociendo la realidad de por qué se van los venezolanos, porque no tienen muchas posibilidades de tener una vida como ellos quisieran en su país. Bueno, es difícil si la crisis solo se sigue profundizando además. Según estimaciones de Naciones Unidas, más de 1,6 millones de venezolanos han huido, han partido desde 2015. Mire usted. La Organización de Estados Americanos convocó una sesión extraordinaria para el 5 de septiembre, que es la próxima semana, para tratar este problema, este agudo problema de Venezuela. Hay varios temas que nos convocan. Uno de ellos ocurre en la política, en el Parlamento, en el gobierno, en la oposición, fuego cruzado entre oficialismo y oposición por salario mínimo. Ojo, paréntesis, salario mínimo que para agosto ya no hay reajuste. A lo sumo lo va a haber para septiembre, pero en agosto ya fue la posibilidad. El gobierno afina la estrategia para presentar un nuevo proyecto de reajuste. Y algunos parlamentarios han acusado de campaña de desinformación a algunos personeros de gobierno al utilizar en sus redes sociales el hashtag no al bloqueo, al difundir la noticia. Bueno, discutiremos de este tema junto a los diputados Pablo Kast de Evópoli y a Gonzalo Vinter, diputado del Movimiento Autonomista. Estarán en nuestra mesa de debate. Y 6 de cada 10 niños en Chile han sido alguna vez víctimas del ciberbullying. En Chile, claro. Un nuevo proyecto de ley propone sancionar este tipo de maltrato. Y hoy, los padres de Katy Winter, ¿recuerda usted esta chica que murió, que se quitó la vida a principios de este año? Bueno, a 3 meses de su partida lanzaron una campaña para generar conciencia, para detener esta práctica cada vez más recurrente y más peligrosa. Conversaremos con ellos aquí en Vía Pública hoy. Y la pregunta a la cual los invitamos a nuestro fanpage está ya en la pantalla desplegada. ¿Crees que es urgente aprobar el proyecto de ley que sancione directamente el ciberbullying? ¿Sí o no? En nuestro fanpage están invitados entonces a responderla. Vamos a hacer nuestra pausa para la vuelta, rápidamente entrar en materia porque tenemos muchos temas que tocar. Bienvenidos a esta, nuestra Vía Pública. De conversación, recordemos que hace unos meses la trágica muerte de la chica Katy. Es Katy, usted la conoce como Katy Winter, pero ella es Katy Summer. Le hubiese dicho Katy Summer, pero a lo mejor usted no sabía de quién me refería. Pues están sus padres aquí, Manuel Pacheco y Evangeli Zamorano. Gracias por estar aquí a los dos esta noche. Muchas gracias a ti, María. Gracias. Katy Summer. Nombre artístico, la explicación de por qué, porque tú dices que hasta en las pruebas en el colegio ella se ponía Katy Summer. Para ella se autollamaba Katy Summer, no Katy Winter. Winter era pronunciado siempre como Winter. Winter. Y en una conversación que tuvo con el hermano de Manuel, también músico,
le dijo que necesitaba cambiar su nombre porque se sentía incómoda y quería un nombre artístico que no fuera frío. Y él le dijo Summer, y ella brilló. Katy Summer. Nunca más dejó de ser Katy Summer. ¿Desde cuándo era una artista, Katy? Artista, ella desde los 4 años declaró que necesitaba entrar a una academia de música para cantar, porque si no, ella no iba a lograr sus metas de... O sea, tenía clarísima su vocación, su vida, su carrera. Tenía nombre artístico de los 10, me decías tú. Sí. Es bien impresionante. Pero bueno, en mayo de este año, se cumplen 3 meses ahora desde que... Hasta la palabra es difícil, ¿no? Pero es la palabra que hay. Y es lo que se generó al final, un suicidio. Para ustedes los padres, ¿inesperado total o había tenido algunos intentos? ¿Les había mencionado en algún momento que estaban problemas? Me gustaría que me contaran eso. Totalmente. Hubiese deseado que Katy alguna vez en su vida hubiese tenido intentos fallidos. Como una lo que hacía, nunca había un intento fallido de ella, en lo que fuera. No había nada que no hiciera bien. No, excelente alumna, tenía un carisma muy bueno, todos la querían, donde iba dejaba una marca, como te contaba, participó en Make-A-Wish, hacía clases de inglés a niños en Cerro Navia, estaba feliz cuando los dejaba pronunciando súper bien y eran niños que le tenían miedo al idioma, diseñaba ropa, hay ropa, vestidos diseñados por ella, excelente donde la pusieras. Cuando fuimos a la Academia Alicia Puccio, porque ella dijo que ella no iba a poder ser famosa porque nosotros no éramos capaces de llevarla al lugar indicado, nosotros no sabíamos cuál era el lugar indicado. Yo pensé que niñita iba a querer bailar ballet o algo así, y no era ballet. Cuando la llevamos a la academia, le dijeron que de 7 años en adelante podían ingresar y ella tenía casi 5, entonces ella dijo que tenía 5. Le dijeron que no se podía. Apareció Alicia amorosamente y dijo, ¿cuál es el problema? No se preocupen, yo puedo tomarle el casting a la niña. Se la llevó, creo que terminaron cantando Los Pollitos Dicen, y dijo que habría el área para chiquititas de esa edad. Sí, pero un poco nosotros habíamos visto con ella esta serie que es muy famosa, conocida, las 13 razones de por qué, 13 Reasons Why. Nosotros vimos la primera temporada, la vimos con ella y lo conversamos. Que habla un poco Claro. Que habla un poco precisamente de una chica que se suicida por un contexto de bullying contra ella, acoso contra ella. Y lo conversábamos y lo preguntábamos, y Katy, si tú sufrieras eso... Había sido conversado este tema. Sí. Porque ella tuvo un episodio de bullying cuando era más chiquita, ¿no? Ella tuvo algún episodio de acoso, porque al final, si entras en la palabra bullying te define como que 2 o más episodios repetitivos por la misma persona, desde una posición de poder. Entonces, yo prefiero hablar de acoso, porque al final ella fue una vez en un colegio en el que estuvo ella anteriormente, donde la molestaron por una foto que publicaron de ella ganándose unos premios y rayaron su cara. Y bueno. Y ahí, en base a eso, tú les haces esa pregunta por la serie. ¿Qué te pasaría No, porque a ti? estábamos viendo la serie y es como cuando uno ve una película y se queda conversando acerca de la película, qué aprendiste de la película, qué te quedó de eso. Y ella nos decía, no, yo sé que las cosas que me pasen las puedo enfrentar, las puedo resolver, puedo hablarlo con ustedes, no hay nada imposible que no se pueda resolver. Mira. Entonces, para nosotros ese martes 22, cuando llamaron que estaba perdida y encuentro yo su carta de leer cuando me muera, fue, ¿qué pasó acá? ¿Qué no vimos? ¿Qué no nos mostró? ¿Qué pasó? Ninguna señal de ningún tipo. Había, como cualquier adolescente, porque ella tenía 16 años, en alguna terapia por otra razón y que alguien les pueda dar alguna luz. No, nada. Hockey 3 veces a la semana, gimnasio para ir a correr 5, ojalá 6 veces. De hecho, fui al gimnasio y era una de las cosas que me decía, por favor, no acepte que le digan que su hija tenía depresión. Nosotros la veíamos lo enérgica que era, lo feliz que era acá. Así. ¿Y han intentado después de lo que ocurrió de entender por qué algo tan radical pasó? Más allá vamos a hablar del ciberbullying después, porque eso parece ser como el empujón, pero
para que una niña tan completa, tan feliz con lo que hacía con su propia vida, llegue a tomar una determinación como esta? ¿Qué es lo que pudo haber pasado? O sea, fue tan impactante para nosotros que incluso si tú hoy día me dices, volvamos hasta 4 meses atrás, no 3, ¿qué cambiaría? No se te ocurriría. Yo no cambio. La fui a buscar al colegio todas las veces que pudo, una vez a la semana la iba a buscar su abuela y por lo tanto tenía su otra instancia de conversar. Lo que sí, por ejemplo, era vegetariana. Entonces, por ser vegetariana, yo sabía que no comía algunas cosas, era mañosa y también no le gustaba ir al doctor, pero sí, yo alguna vez sí se sintió como incómoda para ver que estuviera todo perfecto. ¿Y puede darse, o sea, me imagino que lo han conversado después con terapeutas, familiares, en fin, de algo que sea tan radical, una decisión tan radical en una persona que había mostrado, no pocas, 0 posibilidades o 0 señales de algo tan drástico? Eso es un poco algo que nos hemos venido a educar, porque nos hemos venido educando un frenazo, nosotros un auto mismos. De 100 a 0 en un segundo. En un segundo. Y un poco lo que hemos... A la luz de la carta, ella claramente menciona una página web de Facebook donde anónimamente la atacaron, donde había muchos compañeros de colegio ¿Quieren como saber testigos. por qué? Claro, en la carta declaraba, aquí están las razones por las cuales tomé la decisión que tomé. Y un poco hablando, de ahí fue que dijimos, ok, aquí hay un acoso, hay algo. Yo alcancé a ver esa página porque ella la dejó abierta en su computador. Justo tenía la carta abierta en su computador y la página al lado era la página esa de página Facebook. que le había causado. Agresiones, amenazas de muerte. ¿Y cuánto tiempo antes venían produciéndose esas agresiones? ¿Han hecho el seguimiento? Eso partió el lunes 21 de mayo a las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Por una fiesta, aparentemente. Por una fiesta de un sábado. Por eso es lo curioso. El auto, vamos a hacer el símil del auto. Un auto viene velocidad promedio, Sí. vamos a poner 100 kilómetros por hora, tranquilo, una carretera, sin autos por delante, una vía feliz, tranquila, regular, con todo lo que tú me dices. Se ocurre el sábado este acontecimiento de una fiesta, el lunes escribe la carta y el martes... Entonces, de 100 a 0 en un segundo, sin que tenga una descompensación, que tenga algún problema. El domingo, el sábado desayunó con nosotros, almorzó con nosotros. Feliz después del episodio de la fiesta, feliz y Después de contenta. la fiesta, sí, almorzó con nosotros. Tranquila. Porque ella bien. no percibió que en la fiesta había ocasionado un problema. No. El problema es que se había emparejado o había tenido un Sí, romance. ella lo pone en la Lo que nos pone en la carta, que fue un beso con un chico. Ya. Pero nada más. Y Eso lo nada pone en la más. Ese carta. sábado, en la noche. Sí. El sábado en la noche, sí. Ya. Entonces, lo que nosotros hemos empezado a ver, y en función también de lo que yo vi en la página de Facebook, es que para algunos compañeros ese beso significó otra cosa. Y empezaron a atacarla por eso que quisieron ponerle. ¿Qué podía como ser apellido. otra cosa que no fuese un beso de jóvenes adolescentes? Armaron la historia de que el chico que le dio el beso tenía una novia y entonces Katy sabía de esa novia, entonces por ende Katy era una tal cual, porque le dio el beso a un chico que tenía novio y entonces... Katy en la carta nos pone, fue solamente un beso. Y de hecho, una de las cosas que para ella tiene que haber sido una agresión terrible era como, y ahora vas a hacer una canción con esto para quedar de víctima. Sí. Y increíblemente, tengo que admitirlo, hizo una canción. Y la canción dice que fue solamente un beso y le dice al muchacho, tú no me dijiste que tenías una relación con una niña. Tú nunca dijiste nada. Claro, si tú me hubieses dicho, hubieses evitado todo esto. Y esa explicación, ¿cómo intentan o no se intenta en estas circunstancias explicar por qué en vez de enfrentar a ese muchacho, ¿por qué me hiciste eso? ¿Por qué toma la decisión que toma? ¿Esa pregunta se la han hecho ustedes? Lo que hicimos a la semana de que pasó esto con Katy, nosotros quisimos lo mismo que tú estás diciendo, racionalmente querer como un poco entender qué es lo que pasó. Mira, nosotros somos tan quizás hiperkinéticos y cuando pasa eso dijimos, no, aquí hay una explicación que claramente no tenemos. Entonces, tú sabes que locura es cuando haces lo mismo y tratando de buscar un resultado distinto. Dijimos aquí hay que hacer algo distinto. Entonces acá lamentablemente no podemos hacerlo fácil para obtener lo difícil, no, hagamos lo difícil. ¿Qué instituciones, qué fundaciones de bullying existen en Chile? Y yo doy gracias a la paciencia de toda esta gente porque nosotros las empezamos a llamar de a una. Y cuando llegaban a nuestra casa, nosotros los interrogábamos para que ellos nos dijeran
a la luz de los conocimientos de ellos, los casos que han recibido, que nos pudieran decir qué pasó, por qué ella actúa así. Y ahí tuvimos varias conversaciones, no solamente con fundaciones, sino también con psicólogos, con psiquiatras. Ellos nos fueron derivando con los psiquiatras expertos, con los psicólogos expertos. Y ahí era otra vez, teníamos al psicólogo y al psiquiatra y le decíamos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y difícil encontrar una explicación, encontrar algo que les hiciera. Encontramos algo que a mí me hace sentido mucho, que los jóvenes hoy en día crean una identidad virtual que nosotros, adultos, vivimos siempre en una vida análoga. Cuando estábamos en el colegio era análoga nuestra vida. Era distinta, no voy a decir nada sencilla ni menos complicada. Era análoga, la de ellos es digital. Y hoy día, si tú entras al Facebook de cualquier teenager, de cualquier adolescente, de cualquier joven, lo único que vas a ver con mayor probabilidad son fotos positivas. Son fotos de ellos mismos en la playa o en paseo, pasándolo bien, en una fiesta. Entonces viven rodeados en un ambiente en donde todo es positivo y por lo tanto creen que la vida es así. Porque nadie postea fotos negativas, nadie postea una foto de que estoy triste. Es decir, hay una crítica a cómo estamos educando a esta nueva generación de la vida un poco, como se dice tradicionalmente, de Bill Cipap. Mira tu alegría, Facebook, mira el Facebook de tus amigos y te vas a dar cuenta que es solamente sonrisa, brillo, estamos bien, somos regios, lo estamos pasando. Y es normal, bien. Uno postea las fotos de las vacaciones, uno postea las cosas que uno está orgulloso y que quiere compartir, porque uno no quiere compartir las cosas que son difíciles. Entiendo que tengo hijos de la edad. Una suerte de autocrítica que ustedes se han hecho, a decir, ¿por qué miércoles no le planteé que la vida también tiene sus sinsabores, que su vida también tiene...? Se lo planteamos porque como sabíamos que ella quería desde 4 años ser artista y su sueño era ser cantante y después evolucionó a ser cantante de country en Estados Unidos y quería estar la vida en el escenario, dijimos, Katy, si vas a estar en el escenario va a haber gente que le va a gustar tu música como va a haber gente que no le va a gustar y que te van a destruir. Lo público es así. Y lo público es así. Y te van a destruir porque usaste una falda de color o más alta o más baja o las botas o el color. Y decía, nosotros lo enfocamos mucho a que la gente le tira piedras a las personas que brillan. Ella sentía eso, o sea, ella lo tenía... No, nosotros se lo mostramos y ella aprendió muchas mucho veces. eso. Y era como, ¿quieres brillar? ¿Estás segura? La preparamos. Yo de verdad, si tú me dices, tú pones las manos y dices, ¿la preparaste para un escenario real? Sí. Le dice, usted, porque creo que esta entrevista es súper útil para padres que están no teniendo necesariamente el susto de dónde están sus hijas, sino que a lo mejor el susto de no saber en qué están sus hijas. Haberse metido más, que uno puede tener el susto de ser metiche, de ser... A veces... yo creo que tendremos que empezar a aprender a tener las conversaciones que... O sea, nosotros teníamos muy buen nivel de conversaciones con Katy, pero yo nunca me metí a revisar su celular. Entonces... Una niña de 16 años. Una niña es difícil que te dejen, pero ¿cómo podemos crear la cultura con nuestros hijos de que de pronto es necesario que nos dejen? Pero desde la confianza, desde el cuidado, desde lo quiero hacer para cuidarte. Porque puede que tú no tengas las herramientas para hacerlo. Y por eso que un poco hemos estado más bien con esta campaña de Stop Cyberbullying, porque efectivamente, lastimosamente, la víctima y el victimario no van a ser los que lo van a parar, son los testigos. Los testigos, en este grupo de Facebook cerrado de la Katy, habían 150 testigos. Y a ella la atacaban anónimamente. ¿Y nadie de los testigos? Ninguno de esos testigos nos llamó a nosotros. Sí sabemos que un testigo la llamó a ella para preguntarle cómo estaba y ella le dijo que estaba bien. Pero es difícil que una víctima te diga, estoy mal. Ahora, ella siempre fue una niña muy valiente, se podía subir a un escenario, le da lo mismo, las cámaras para ella eran para relajarse. Pero algo pasó en la comunicación que cuando se sintió atacada no acudió a ustedes. Mira, que probablemente no un problema necesariamente de tu familia, sino de la generación, o cómo están entendiendo las cosas los jóvenes. En una conversación que tuvimos con un psicólogo nos dijo, piensa en cuando tú eras adolescente, ¿cuál fue la locura más grande que hiciste como adolescente? Cualquiera de nosotros y los que nos están viendo cuando fuimos adolescentes, sí o sí hicimos alguna locura. ¿Qué hubiera pasado si alguien con un celular en esa época te hubiera grabado en esa locura y lo hubiera compartido con toda tu generación y todo el colegio? Tremendo. Es demasiado grande. Entonces el tema es que nosotros como adultos, como vivimos en una escolaridad análoga, no entendemos el nivel de presión que te puede generar el ciberbullying. Entonces, por eso pensamos que esto tiene que ser algo que tiene que ser escalas, que tiene que ser repetido. Y esto es un shot, esto es un disparo Si tú hoy día me preguntas qué consejo les daría a los padres, yo les daría un consejo que a mi juicio es un consejo que nos sirve. ¿Por qué? Porque les diría, no críen hijos independientes.
No críen hijos exitosos, no críen hijos autovalentes, no críen hijos que sean capaces de valerse solos, que resuelvan una situación, que salgan siempre alegres, contentos o al menos tranquilos. No críen ese tipo de hijos, críen hijos miedosos, críen hijos que lloren, críen hijos que sufran y que tú puedas darte cuenta. No, porque nosotros cometimos el otro error. El error fue darle todos los elementos y la confianza y de saber que ella estaba haciendo. O sea, ella siempre fue motivadora, ella siempre nos mostró su celular para decir, le están haciendo bullying a una compañera, por favor, llama a su mamá. Te voy a preguntar, ¿hubo episodios de bullying donde ella fue testigo? Sí. Y actuó de la manera que ustedes esperaran que hubiesen actuado con ella. Pero espérate, yo quiero complementar lo que mi señora decía, porque un poco eso es lo mismo que nosotros nos planteamos. Entonces, nosotros tenemos un hijo de 4 años. Entonces nosotros nos dijimos, ok, lo que deberíamos hacer es crearlo víctima. Nosotros dijimos, no, eso no es la solución. La solución es cómo creamos entre todos una sociedad que sea más acogedora, que abracen más. Hay que enseñarles a ellos a que sí, sean independientes, sean fuertes, sean valentosos y que destaquen por lo que quieran destacar, pero tenemos que enseñarle a todos los demás, porque si nosotros tenemos una estrategia, la estrategia tiene que ser en comunidad. Y en todos los demás, y todos los demás papás, un poco en una primera conversación que tuvimos con muchas fundaciones, en una mesa redonda que hicimos con la Ceremi, con Bárbara Soto, le preguntamos a todos, ¿qué es lo que a ustedes les hace falta para acabar el bullying? El apoyo de los padres. Los padres no apoyan, los padres no frenan a la persona que es victimario. Stop Cyberbullying es una campaña para Katy Summer. A partir de esto hay una fundación, hay un video que está viralizado, probablemente a usted ya le llegó o le está por llegar porque está muy viralizado. Después de esto hay una fundación, ¿cómo sigue? Mira, Stop Cyberbullying fue el primer homenaje que hicieron a Katy en el Movistar Arena, donde además de poner su canción traducida en español por primera vez, porque ella cantaba solamente en inglés, pusieron el símbolo de Stop Cyberbullying. Pusieron una mano grande, gruesa, y nosotros dijimos, no, es una mano un poquito más delgada, es una mano, el que quiere parar el ciberbullying general, o el bullying, no es generalmente una mano muy fuerte, somos muchas manos más chiquititas. Lo que te decía Manuel, el tema de la comunidad, una estrategia, por muy buena, por excelente que sea y comprobadamente excelente que sea, si no se aplica en comunidad, no sirve. Porque lamentablemente lo que yo crié como hijo, como ser humano que yo estoy dando a la sociedad, está vulnerable a que el ser humano del lado lo quiera destruir y hoy día a través de redes sociales, por ejemplo, lo puede destruir en cualquier momento. Yo puedo, si quisiera, sacar una foto tuya de alguien parecido a ti y poner una frase y reírme de ti de la forma que a mí se me ocurra y lo puedo viralizar y tú mañana te tienes que despedir de tus compañeros porque ya no puedes seguir trabajando acá y seguramente no todo el mundo está... y espero yo que lo tomes de una manera decente, buena y no tomes la peor decisión. Sí. Entonces por eso nosotros hemos tomado esta campaña de Stop Cyberbullying, estamos creando una fundación Katy Summer, que se llama Fundación Summer. Y más que todo el enfoque que queremos hacer es sensibilizar con respecto al ciberbullying. Sensibilizar con lo que esto nos hace, sensibilizar con lo que es. Y Katy tomó la decisión que tomó y hizo el acto, se suicidó lastimosamente en un Starbucks, lejos de nuestra casa. Ella no frecuentaba Providencia, entonces también nos llamó mucho la atención. Pero increíblemente, a las pocas semanas fue Sergio Ojaña de Starbucks a nuestra casa a decirnos, aquí estamos. Y iban a hacer estos conversatorios. Aquí estamos disponibles. ¿Qué hacemos? ¿Cómo trabajamos? ¿Qué hacemos con esto? Dime una cosa, Manuel. Las personas que quieran ir a estos conversatorios, que son 4, tienen que acercarse. ¿Tienen página web? ¿Ustedes cómo...? Tenemos una página web que se llama nomasciberbullying.cl. En esa página web vamos a compartir un streaming online de estas conversaciones. No sé si tú conoces, hay una Starbucks en Magdalena con Isidora, que es un Starbucks Reserve. Ellos tienen una biblioteca, que es una biblioteca como para máximo 20, 30 personas. Por lo tanto, no tenemos capacidad de convocar a muchas personas ahí. Pero lo que vamos a hacer es una mesa redonda en la que estamos invitando a muchas de estas fundaciones con las que nosotros mismos hablamos, porque encontramos súper necesario que lo que nosotros aprendimos lo aprendan mucho más. Compartirlo. Emanuel Pacheco, Evangelis Zamorano, los padres de Katy Summer, esta noche aquí en Vía Pública. Les agradecemos primero estar aquí con esta
con esta pachorra de enfrentarse a 3 meses de lo que le sucedió como familia y de las ganas de seguir aportando el drama de tu familia para que otros no lo vivan y formar esta fundación y estos conversatorios. Les quiero dar las gracias nuevamente. Muy buenas noches. Muchas gracias a ti. Gracias. ¿Y crees que es urgente aprobar el proyecto de ley que sancione directamente el ciberbullying? Esa es la pregunta a la cual los invitamos a participar esta noche a través de nuestro fanpage. ¿Cómo contestar sí o no? El 43% hasta ahora dice que sí y el 93% que sí y el 7% restante dice que no. Y la Universidad Adolfo Ibáñez tiene un modelo educativo único basado en artes liberales que entrega una mirada amplia para pensar con libertad. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Gonzalo Winter, del Movimiento Autonomista, y Pablo Kast, diputado de Bópoli. Gonzalo, buenas noches. Pablo, buenas noches. Buenas noches, Matías. Gracias por la invitación. El público está... Y me imagino que las personas que ganan un salario mínimo están más perdidos que el resto de la ciudadanía, que no sabe por qué. Lo único que sabe es que en este agosto no va a haber un incremento en su salario mínimo. Quiere leer los diarios, escuchar la tele o la radio, saber qué pasó y tiene 2 versiones, 2 países, 2 idiomas. ¿Qué es lo que pasó? Me gustaría saber cuáles son sus versiones. Pablo Kast, ¿por qué se rechazó este veto? ¿Por qué no tenemos salario mínimo aumentado? Mira, en mi opinión, esto se debió a un tema político y en esto yo tengo una mirada muy clara y creo que ahí no hay que confundirse. Más allá de la discusión que se dio respecto a la cifra, respecto a los plazos, en mi opinión, por cómo se dio la discusión, uno puede leer, yo al menos puedo leer, de que aquí primó más bien un interés político, más bien un interés de imponer una visión por sobre el interés por negociar y por sacar adelante un proyecto colectivo y tan necesario para los chilenos que ganan el sueldo mínimo, que son de alguna manera los únicos perjudicados con que esto no haya llegado a puerto. No hubo problema, Gonzalo Winter, en la cifra, aparentemente, sino tiene que ver con la plurianualidad. Estoy bastante en desacuerdo con lo que plantea Pablo con respecto a que hay algo que aclararle a la opinión pública, porque yo creo que el gobierno ha tenido una arremetida comunicacional muy potente en algo que es, en el mejor de los casos, impreciso y en el peor de los casos, definitivamente no es cierto. Nosotros, como oposición, votamos 2 veces a favor del proyecto de sueldo mínimo, con los guarismos, con las cifras, con los montos que propuso el gobierno, que originalmente los votamos en contra porque nos parecían insuficientes, pero negociamos comisiones, unimos comisiones mixtas, Senado, etcétera, y salió. Cuando el gobierno dice que era un monto razonable, bueno, efectivamente, lo votamos a favor, 2 veces. De lo que votamos en contra fue de la plurianualidad. ¿Por qué? Porque establecía que en 4 años no se podía volver a discutir. Para nosotros, en un país sin derecho a huelga, sin derecho a cierta negociación colectiva ramal, es muy importante que los trabajadores tengan el derecho a volver a discutir este tema. Pero lo relevante acá es que el gobierno, ante la posibilidad y necesidad de llegar a un acuerdo, de aprobar una ley que había logrado concitar mayoría, sabiendo el gobierno que no tiene mayoría, cuando tú no tienes mayoría, tienes que llegar a acuerdo. Entonces había 2 posibilidades. O se aprueba tal cual como lo exige el presidente, o se aprueba algo muy similar a lo que puso el presidente, que es lo que aprobamos, y la derecha eligió no aprobarlo, dejarnos sin nada y salir a echarle la culpa a la oposición. Llegó el momento, creo yo, que dejemos ese jueguito y busquemos una solución, porque ya nos echamos agosto y si nos ponemos las pilas podemos solucionar este tema de ahora en adelante. Pablo Kast. Bueno, mira, yo celebro un poco, por lo menos la disposición que existe hoy día a ponerse a trabajar para buscar una solución. Pero yo quiero insistir en un punto. Aquí el gobierno lo que hizo fue hacer un esfuerzo en las 3 aristas que le importaba, que era el tema de ojalá esto no se transformara en 2 años más en una discusión política, cosa que en la primera instancia se aprobó. La Cámara de Diputados lo aprobó, lo votó a favor. Y todo ese paquete que se negoció, que se procesó en las comisiones, se cotejó con la ciudadanía, tenía ya una propuesta. Entonces, cuando se plantea esto, evidentemente con una cosa integral, que lo que busca no es solo generar un buen aumento razonable, o sea, no es nunca suficiente, pero razonable, pero está sobre la cota de los aumentos anteriores. Es muy similar a la historia de los aumentos. No, entonces, es muy superior a la cota anterior. Entonces, creo yo que entrar un poco a decir que esta plurianualidad es lo que hace votar todo el proyecto, por parte de ellos me parece una mezquindad. Pero ¿por qué tú votaste en contra cuando el veto del presidente ya se había rechazado? ¿Por qué tú votaste en contra de la propuesta que había sido aprobada por la mixta, por el Senado y por la Cámara de Diputados?
Pero no por el gobierno, si esto era una cosa... Porque pero los todos tenemos últimos que negociar. en rechazarla fueron ustedes. Ahora, No, lo relevante... en la comisión se votó por Matías, mayoría simple. Lo interesante... No por lo unanimidad que era... No, la pero idea después del se pasa a los proyecto. 2/3, volvimos a enredar a todo el mundo. Pero lo relevante, Matías, es que nosotros tenemos que ahora hacernos una pregunta. El gobierno, yo escuché que lo dijo con mucha claridad el diputado Macaya, el gobierno no tiene mayoría. Cecilia Pérez, la semana pasada, la ministra Cecilia Pérez, perdón, le digo con mucho respeto, nos dijo, ustedes perdieron la elección presidencial. Toda la razón. El presidente Piñera sacó el 54%, por eso el presidente lo respetamos así, ¿cierto? El problema es que ese día hubo otra elección, que fue la elección parlamentaria. Y ahí ustedes ganaron. No. O sea, la oposición. Nadie ganó. No, la oposición es mayoría. Nadie ganó. Pero lo relevante es que Chile Vamos sacó un 35% de los votos. Cuando tú sacas el 35% de los votos, tienes que llegar a acuerdos. Entonces, más voluntad de llegar a acuerdos que su trabajo y menos troleo por las redes oficiales, ¿cierto? Gonzalo, porque aquí no hubo una disposición real. pero- Yo tengo la sensación de que el presidente aquí actuó como un gerente, el que nos dijo, ¿se aprueba mi ley o nada? Y entonces los parlamentarios, ¿para qué estamos? O sea, tú niegas la negociación previa que hubo. Que Por todo el supuesto, trabajo pero y que llegamos a un acuerdo. Por supuesto, y ese acuerdo después se desentendieron. No, ese acuerdo lo vetó el presidente. No, lo tuvo arriba de el esa mesa. acuerdo no fue con el gobierno, eso no fue un acuerdo que esto es salió con muy el gobierno. importante que los chilenos lo sepan. Del proyecto del presidente se discutió en la Cámara de Diputados, se le corrigieron cosas con acuerdo del gobierno, después en el Senado sin acuerdo del gobierno, comisión mixta, salió un proyecto de ley que es en su gran espíritu No. el proyecto del presidente. Eso tú sabes. Llegó al despacho del presidente y él pudo ver, si él lo firmaba, teníamos sueldo mínimo hoy día y los 10.000 pesos se están pagando en una semana más. Y el presidente decidió vetarlo. Entonces, ¿qué rol nos cabe al ¿por qué? Congreso? Pero vamos al punto del veto. la plurianualidad. Están las cifras. Vetarlo porque no era parte de la propuesta integral que había hecho y que se había ¿Qué conversado parte no le previamente. gustaba al oficialismo? Para el oficialismo era muy importante que esto no se transformara en una discusión política a puertas de una elección presidencial, o sea, en una elección municipal. Pero ¿Por eso qué? no, es que eso es un error porque justamente de cálculo. no es un error de cálculo, Sí, es porque una propuesta. recaía en enero del 2022, donde no hay, o sea, perdón, en enero del 2020. No, eso fue una negociación final. Quedaba pero para marzo, la discusión iba a ser en enero. Lo más lejos a la elección que había. No, Solo por estoy supuesto, lejos sacando de la una- elección, justamente para que no cayera en la coyuntura de la O elección. sea, pero la que aprobamos como Congreso, Pero la quedaba última para enero. propuesta había llegado a enero del 2020. A marzo de 2020, lo que yo entiendo que la negociación. Y las se da- elecciones en octubre o en noviembre. Las elecciones en octubre. Exactamente, de tal forma que A un no año se de elección, discutiera, pues, Matías. justamente para que ¿Cómo no no se se puede discutiera discutir? ante la eventualidad de la elección presidencial. ¿Por ¿Por qué qué? Porque este tema finalmente siempre se termina politizando. Tenemos la experiencia anteriores. Tenemos además versiones anteriores de diputados de oposición que siempre han propuesto que ojalá lleguemos algún día en Chile a llegar a un modelo donde no se juegue políticamente con el sueldo mínimo de los trabajadores. Mira, esto es y muy eso interesante. es justamente Oye, está una interesante era esto la porque parte Las dos esencial. personas que Llegamos- estamos en la mesa Pablo. votamos por las mismas cifras. Eso es Claro. muy importante. Antes de que alguien me acuse de populista, que tú vas a decir que le da 1 millón. No, votamos las mismas cifras. Eso es muy importante porque el ministro Monkeberg fue sospechosamente impreciso al decir que ellos habían hecho un gran avance en las cifras y que nosotros habíamos votado en contra. Votamos a favor de las cifras, los dos votamos por las mismas. Lo que está en juego es la plurianualidad. No, ¿Por pero qué es que no se es solo puede- la plurianualidad. ¿Por qué no se puede volver a votar? La plurianualidad implica que no se juegue con esto políticamente con Pero con yo el no quiero sueldo de que los se trabajadores juegue. sí. Yo quiero que los trabajadores y trabajadoras de Chile tengan derecho a negociar su Bueno, sueldo pero eso mismo, en un año y medio negociémoslo más. antes, negociémoslo antes, negociémoslo ahora para una Cerrar la plurianualidad. discu- No, el proyecto del gobierno originalmente era cerrarla por 4 años. Por eso, y Claro, dijo ya, perfecto, pero es que eso reduzcámoslo hace, a 3 eso para hace, no tener esta discusión en es que una coyuntura. si lo dejas a para 4 que no se años, utilice. el ajuste, este salto que había comparado con otros gobiernos, ya no es tan salto si lo dejas amarrado por 4 años. ¿Qué es lo que es dejarlo Gonzalo amarrado 4 años? El gobierno lo que quería para evitar que se contaminara o se mezclara con elecciones, una u otra. Sí, yo no entiendo qué significa eso, yo no le tengo ¿cuál- temor al debate tú político. mismo pero- dijiste recién, las cifras de aumento son más o menos, un rango más o menos amplio, pero Pero más o hacen menos así, similar, en y torno esta al es más o menos 3%. similar a la histórica. Entonces, ¿qué pretenden ustedes abrir la discusión para el 2020 si va a ser también nuevamente similar según las capacidades que tiene Chile de aumentar su salario mínimo? Entonces, ¿cuál es el problema con que quede zanjado durante todo el periodo presidencial? Ya la discusión del guarismo, naturalmente creciendo y indexado a crecimiento o a inflación. Mira, esto yo sé que para muchos es difícil de entenderlo, pero para nosotros el derecho que tienen las trabajadoras y los trabajadores a poder negociar el salario que reciben
es fundamental para el funcionamiento de la democracia. Entonces, pero ¿por yo qué entiendo que hay hacerlo que frente a una fijarlo. elección? ¿Por qué querés hacerlo justo en la Pero elección? si de cada 4 Esa es años, la pregunta que yo pero creo de cada que 4 años 2 son electorales. Y nosotros estamos planteando que fuera un año antes de la elección, no al momento de la elección. No, tú Que estás fuera planteando- ahora y en un año y medio más. No que hicieron la propuesta del gobierno que se hiciera post-elección, ¿cierto? No, la propuesta del gobierno era que no hubiese hasta el próximo gobierno. Esa era la original. Que no se y después propuso que no se juntara con la después elección, Que no sino hubiese se hiciera incremento, antes. que no hubiese negociación, porque el incremento estaba... Estaba Sí, el programado. incremento estaba programado. con una fórmula que tiene que asegurado de ver, alguna sí, que forma. tiene que ver con el IPC, con el que era, crecimiento, etcétera. que era un monto muy superior a lo que se había hecho antes. Por lo tanto, era muy razonable la cifra. Y eso ya estaba acordado en la Cámara de Diputados. Pero aquí es que esto sí es un problema de número. Esto sí es un problema de número. Los números cambian si es que nosotros los entendemos por 5 años o al momento. ¿Ya? Porque efectivamente en esta fórmula que proponía el gobierno y que nosotros aprobamos, lo recuerdo a los telespectadores, que nosotros aprobamos, ¿ya? Se pega un salto inicial, que es ahora 10.000 Sí, pesos, en marzo, y a marzo 300.000, 301.000. Se pega un salto inicial que no es el mismo que se pega después, ¿cierto? Cuando se va reajustando mediante una fórmula y no mediante una 317.000 como y piso. se va ajustando mediante una fórmula y no mediante una negociación. ¿Y ustedes Pero están de con un acuerdo con piso eso? y Pero un lo que estoy máximo. planteando es que si el salto, que es lo que el gobierno le ha dicho al país, que era un acto de generosidad inmenso, es por 1 año y medio, es distinto a si el salto es por 4 años. ¿Me explico, no? Sí. Porque es comerse los dulces hoy día para estar muerto de sed mañana. Y después propuso incluso que se acortara el plazo de negociación, pero que se alejara de la elección. Y eso usted Pero lo ¿por, qué, rechazaron. ¿Por qué traen el tema de la elección? ¿Por Si qué? eso es lo que yo no Porque- entiendo qué porque- tiene que ver. Oye, Nosotros Gonzalo, lo pasamos 1 año y medio, nos pareció es que muy cerrarlo por importante, una... Gonzalo, es muy importante Pero- yo creo ser franco en esta discusión Ya. y ser directo. Tú sabes que lo que se negoció y lo que se cambió es la fecha No. asociada a la No, elección. Pablo. Lo han No. reconocido todos los Un diputados. año, pero dime uno. Gonzalo. Todos lo han Dime- no, reconocido. dime uno. Sí, De todos, perdona, nombrame uno. Pepe Out durante su intervención, ¿Ya? diciendo que lo iba a rechazar, dijo, ¿por qué este gobierno le tiene miedo a negociar durante una elección? pero- Eso lo dijo él pero textualmente. Eso es lo que te está planteando, es que él Por eso. no está diciendo, bueno, yo no soy el vocero. Él está diciendo. Yo, por él está suerte diciendo- no soy el vocero de PPA. Sí, no está bien, pero tú me dijiste que dijera un diputado de oposición. No, que pero, dijera, él lo pero me dijo. acabas de decir que dijo lo contrario. No, él dijo por qué. Yo el no gobierno entiendo por quiere qué no se tenerlo en puede la negociar en años elección. No quiere electorales. tenerlo en la La elección. mitad de los años son años electorales. Entonces, ¿por qué la política hay que sacarla de la elección? Ustedes Gonzalo Vinter, distinguen elección y política, No es muy sacarla, raro. Es sacarla de la coyuntura para que Ahora, no se manipule, Matías, para que no se Sí, utilice. Gonzalo, yo te quiero preguntar, una de las razones que da el gobierno para esta plurianualidad, es decir, dejar trazado el camino con los incrementos que estaban todos de acuerdo, de aquí al 2020-21, tenía que ver con darle certeza a las pymes, que son efectivamente donde está la gran cantidad de empleados que ganan salario mínimo. Es decir, démosle certeza para que puedan planificar su futuro, que tengan clarísimo cuáles van a ser sus aumentos. ¿Eso para ti es bueno o no? Darle certeza a las pymes es súper bueno. Nosotros somos completamente pro pymes. Eso es lo que quiso hacer el gobierno. Sí, pero creemos que 4 años es mucho, que 3 años es mucho, y nos parece que 1 año y medio es una cantidad razonable para planificar tus finanzas, porque, ojo, hay que darle certeza a las pymes, por supuesto, pero también hay que darle certeza a personas, a los 900.000 chilenos que ganan el sueldo mínimo, que convengamos que cuando tú ganas el sueldo mínimo, tienes problemas de incerteza en tus finanzas bien importantes. Tú mismo acabas de decir Son que más o menos... 270.000 en todo tú más o menos- caso. Tú dijiste 900.000 chilenos, son 270.000 los que ganan el sueldo mínimo. Sí. Ya, pero Gonzalo, tú mismo acordaste que las cifras más o menos están claras en las rutas. No es que tú dices la certeza. Tú mismo acabas de decir que más o menos hay certeza cuánto va a ser el ingreso mínimo al No 2020. necesariamente, no necesariamente. Lo que yo quiero... Más o es que menos, porque está indexado Lo que yo crecimiento. quiero es no amarrar esto para siempre. Me parece que 1 año y medio es una cantidad No, pero no es súper para razonable. siempre. La pregunta, Matías, yo creo que acá hay 2 temas interesantes. El tema interesante es la capacidad y la disposición que tiene el gobierno de llegar a acuerdos. Y si está dispuesto a decir, ¿sabe que sí? No tengo mayoría en el Congreso y tengo que construirla. O si va a llegar con la prepotencia y decir, nosotros ganamos y aquí me van a hacer lo que... Mira, Matías, la derecha en alguna parte de la historia de Chile quiso que este país fuera un regimiento. Yo tengo la sensación de que ayer trataron de que fuera una empresa donde manda el gerente general. Lo que nosotros estamos pidiendo es que sea una república y que mande la democracia. Yo creo que hay es. que ser bien concreto y entender que esto fue un proceso. Esto se planteó, se trabajó en las comisiones durante mucho tiempo. Y eso fue Se lo conversó. que vetó el presidente, lo que salió de las comisiones. No salió de las comisiones, salió otra propuesta de la Cámara de Diputados y después ustedes se dieron vuelta en la votación y votaron algo distinto. La votación de ustedes Yo primero, voté en en contra. la primera etapa. Claro, yo voté en contra de esa. Pero la gran mayoría votó a favor. Porque esa tenía, claro. Perfecto. Y eso, Porque traía la plurianualidad. Eso era la propuesta del gobierno. En Traía el- una plurianualidad porque razonable, nosotros además negociada. consideramos baja la cifra. En el Senado le quitan la plurianualidad, ¿ya? Claro. Y a nosotros nos parece que Sin con eso, considerar al gobierno que con eso ya que ya estaríamos en había- condiciones de aprobar porque había que aprobar, obviamente. Idealmente- Pero espera, pero es la derecha la que finalmente tiene el último proyecto sobre la mesa y decide que entre
salir a decir que la oposición le quita la sal y el agua y todo eso, o aprobar el proyecto que había, que en el fondo lo único de distancia era 1 año y medio o 4 años, decide que no haya sueldo mínimo. Que es más importante echarle la culpa a la oposición. La pregunta es, presidente Piñera, ¿qué es más importante? ¿Demostrar que la izquierda es mala o llegar a acuerdos para que los chilenos tengan un sueldo mínimo razonable? Pero no era un acuerdo, no buscaron acordarlo. Ustedes buscaron imponerlo a través de una votación. Porque saben que las mayorías parlamentarias, pero es que, ojo, que acá, evidentemente, existe una cosa que tiene que ser negociada, porque el gobierno tiene una herramienta también democrática y legítima de aplicar el veto. Y ustedes tienen la herramienta de la mayoría del Senado. Entonces, yo creo que es legítima. A mí no me parece una herramienta muy democrática. Bueno, pero es parte de las condiciones de las reglas del juego. Está en la Constitución, que cambiaremos algún día mediante una asamblea constituyente. Esa legítima, ustedes la desmerecieron y la forzaron a que se aplicara. No la desmerecimos, pero si nos demoramos tanto en llegar a consideraron las consideraciones del gobierno en la mesa en que se preparó esta pero ¿cómo? Si lo que sacamos es el proyecto del gobierno sin la plurianualidad. Es que eso no es la propuesta del proyecto. O sea, aquí no es la propuesta. Si tú le sacas algo a una propuesta, no es la propuesta. Aquí el gobierno dijo, yo quiero bistec con puré, con jugo de naranja y Coca-Cola Light. Nosotros le dijimos, ¿sabe qué? No hay Coca-Cola Light, hay Sprite, pero le vamos a dar el puré, la carne y el jugo de naranja y un Sprite. Y lo tiró, y agarró la bandeja y lo tiró. ¿Tú crees que el gobierno era...? Pero si Gonzalo Winter, ¿tú crees que el gobierno jugó al todo o nada? Pero sin lugar a dudas, eso es exactamente lo que pasó. ¿Tú crees que la izquierda jugó a contaminar la última elección y sacar a la derecha, a sacar al gobierno del pizarrón utilizando los empleados? En mi opinión, la izquierda jugó al todo o nada. Porque ellos dijeron, ¿es esto o nada? ¿Ustedes rechazaron el último? No, ustedes cambiaron la propuesta que se había consensuada. ¿Cuál fue la última votación que tuvimos de sueldo mínimo? El proyecto del Congreso. La propuesta de ustedes, que no era consensuada. Mía no, yo nunca he hecho una propuesta de sueldo mínimo. La oposición. No, eso no es cierto. Así es. No, eso no es cierto. Lo que votamos tiene una firma al final que dice Sebastián Piñera Echenique, con las indicaciones hechas por el Senado por la Comisión Mixta. Pero no me digas tu propuesta. Eso no es la propuesta. Yo no he hecho ninguna propuesta. Nosotros estamos aprobando la propuesta del presidente Piñera con modificaciones, porque Chile es una democracia y hay una Cámara de Diputados y hay un Senado que discuten, hacen indicaciones, conversan, mejoran. Pero en esa conversación no incluyeron al gobierno y no nos incluyeron a nosotros. Gonzalo y Pablo, veo que el tema no es volvemos al punto, no es la diferencia cantidad, en los hechos. Es la cantidad, es la estrategia, es cuántos años, a mí la cantidad también me molestaba, por eso voté en contra originalmente, pero llegó el punto en que yo dije, bueno, tengo que ceder. Sí, por eso. Tengo que ceder porque tiene que haber sueldo mínimo y cedí y voté 2 veces a favor del proyecto de sueldo mínimo. Quiero decir que al final de la discusión el problema el obstáculo no fue la cifra, es la estrategia, el mecanismo, los plazos. Quiero saber los ideales. Para ti el ideal es los 4 años completos de un periodo sin discusión de salario mínimo, que quede fijada la ruta y acordada. Para mí el ideal es que ojalá esto se convierta en un mecanismo ajeno a la discusión política para que, de nuevo, ojalá la izquierda no lo use en una elección para sacar un dividendo político. Yo creo que eso es lo que Chile busca y lo que los chilenos nos están pidiendo. No queremos que la izquierda juegue la derecha más. También se somete a elecciones. Sí, pero también promete cosas. Pero no utilizamos el tema del sueldo mínimo de las personas para jugar. Y a ti, en cuanto a la plurianualidad, ¿te gustaría que se extinguiera? ¿Cómo? ¿Todo bien? Sí, que la plurianualidad se terminara para siempre, que todos los años se discutiera, ¿ese sería el ideal para ti? No necesariamente. Mira, te agradezco la pregunta. La propuesta por la que yo planteo es la propuesta por la que yo voté a favor, que es justamente con los montos que se acaban de conversar aquí, ¿cierto? Pero con 1 año y medio de plurianualidad. Ahora, si me lo permites, quisiera hacer una reflexión final que no tiene que ver con la polémica con el gobierno, ¿ya? Para nosotros desde la izquierda, obviamente, que legislar el sueldo mínimo siempre resulta ideológicamente incómodo. Es un mecanismo que tiene que ver con esto no estoy criticando a Sebastián Piñera en ningún caso, ¿ya? Porque estamos en este contexto. Pero es un mecanismo propio de una economía capitalista, ¿ya? Lo relevante y el mensaje que quiero dar es que siempre los chilenos tenemos que preguntarnos por qué existe el sueldo mínimo. ¿Por qué el Estado tiene que obligar a una empresa a decirle, mire, esta persona trabaja a jornada completa para usted y con el sueldo que recibe no le alcanza? ¿Por qué es conceptualmente interesante? Porque se viene la discusión de reforma tributaria y tenemos que preguntarnos, el sueldo mínimo, a mi juicio, su existencia refuta la teoría del chorreo. Que las empresas crezcan, que el país crezca, no necesariamente sube los sueldos. Por eso hemos inventado un mecanismo en el que estamos todos de acuerdo para tener que forzar que chorree, porque la economía no chorrea sola.
Pablo, para terminar tu reflexión. Mira, yo creo que evidentemente el salario mínimo es una herramienta que Chile ha decidido utilizar para poder, sobre todo, hacer que gente que está hoy día en rangos de pobreza pueda pegar cada cierto tiempo una actualización de ese ingreso. Pero en mi opinión esto se ha utilizado históricamente mucho en términos políticos y se ha manoseado. Yo creo que se ha jugado con la gente, se ha jugado con la expectativa de la gente y me parece muy nocivo para nuestro país, para nuestra economía y para nuestra democracia. Entonces yo creo que ojalá lleguemos a un momento en donde esto se discuta técnicamente, donde participe evidentemente los trabajadores, donde tenga una representación ciudadana y que se discuta con argumentos técnicos y se saque de la discusión política. Ese es el ideal y eso es lo que yo planteo. ¿Puedo hacer una pequeña contrapregunta? Tú dices que se ha manoseado y se ha jugado con la expectativa, pero nosotros no hemos propuesto ninguna cifra distinta a la de ustedes. Sí. Entonces, ¿con las expectativas de quién he jugado? Gonzalo, si no he propuesto más plata que tú. La expectativa del último año de negociación, ¿a eso se refiere Pablo? Hubo una negociación de la muchos expectativa que en ese cuarto año de negociación sí haya un incremento. Pero en esta conversación, los telespectadores me escucharon, no prometí en ningún momento una cifra mayor a la que han propuesto ustedes. Nunca. ¿Y con qué finalidad, Gonzalo Winter, quieren dejar abierto el último año? El último año para en ese momento. Porque ¿Cuál es el objetivo de futuro es impredecible. ¿Pero por qué en esa época, justo en la elección? Ahora nos demoramos. Pero si no es justo en la elección, sí, Pablo, eso es lo que deja de decir eso. Pues es un año antes de la elección. Para enero y la elección en noviembre. Si eso es lo que es un año antes de la lo que elección. rechazaron. ¿Y qué querían ellos? Ellos querían que se hiciera un año antes. Negaron la propuesta. Pero lo que yo aprobé 2 veces es un año antes de la elección. No es en la elección. Y nosotros propusimos que se hiciera en enero. A mí en realidad me da lo mismo. Gonzalo Winter, Pablo Kast, diputados del Frente Amplio y de Evópolis, muchas gracias por estar aquí esta noche. La próxima semana tiene que entrar un proyecto nuevo, vamos a ver si... Esperemos, pues. Esperemos que haya la otra opción es simplemente echarle la culpa a la izquierda. No, bueno, viceversa. Yo creo que esto tenemos que dejar de echarnos la culpa unos con otros y ojalá nos sentemos a negociar, pero con todos, que sea una cosa amplia, no de que un grupo, como se quiso hacer, le ponga la pata encima a la otra. Más capacidad de llegar a acuerdos, menos troleo por redes sociales. Buenas noches y gracias por estar aquí en Vía Pública. Buenas noches, Matías. Y esta noticia, veamos el resultado de la pregunta que les hicimos hoy respecto del proyecto para el ciberbullying, que es tema del cual conversamos hoy día en Vía Pública y es un tema muy relevante. ¿Crees que es urgente aprobar el proyecto que sanciona directamente el ciberbullying? El 93% estuvo a favor. Revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl, que es lo que trae la angustiosa clasificación de Colo-Colo a cuartos de final de la Libertadores, pese a perder en Sao Paulo con el Corinthians. Lo que importa es que Colo-Colo clasificó. ¿Sí o no? Eso es lo relevante. Vamos con el tiempo. En este momento, en Santiago, 11 grados. Está cubierto. Que dice el pronóstico para Santiago también, o sea, región metropolitana, jueves y viernes. 16, 14, las máximas, nublado ambos días. Veamos qué hay en 2 puntos de nuestro país, en regiones. En Porvenir y en Iquique. Bien al sur en Porvenir. Saludos, Magallanes. 4 grados la máxima. Iquique, el otro lado, el otro extremo, en el norte, 17. ¿Cómo echarán de menos ellos esta temperatura? Ellos esa no tanto, porque esta es bien agradable. 17 grados en Iquique, pero lugares preciosos los dos. Saludos a los magallánicos y a los iquiqueños. Y habrían sido 60 años, pero partió más temprano. Murió antes, ya son 9 años de la muerte de Michael Jackson. Nació un día como hoy, 29 de agosto, y en el marco de su cumpleaños se han realizado durante la jornada bastantes homenajes en todo el mundo, desde su familia, con el emotivo video publicado por su hermana Janet, pasando por distintas personalidades del mundo del espectáculo, hasta sus millones de fans. Todos lo han tributado, demostrando que la leyenda del rey del pop está más viva que nunca. Con The Way You Make Me Feel, despedimos esta noche Vía Pública. Muy buenas noches, gracias por venir. Chao.